En un rincón olvidado de México existe un pueblo donde nadie se atreve a pronunciar el nombre de La Llorona. No es por respeto, es por miedo, porque cada vez que alguien lo dice en voz alta, algo responde, y nunca es humano. Una turista extranjera lo descubrió por accidente. Quería grabar un documental sobre leyendas mexicanas y sin saberlo, dijo el nombre prohibido frente a la iglesia del pueblo. Aquella misma noche, los perros dejaron de ladrar y el silencio fue tan denso que parecía vivo. A la mañana siguiente, su cámara fue encontrada abierta, filmando Sociña, con un eco al fondo. El eco de un llanto que no se ha ido en siglos. Dicen que hay lugares en México donde el tiempo no pasa igual. Pequeños pueblos atrapados entre montañas, donde las tradiciones no son costumbres, sino advertencias. Uno de esos pueblos está en el estado de Hidalgo. No aparece en los mapas turísticos, no tiene nombre en los letreros de carretera. Para llegar, hay que seguir una vieja ruta de tierra que se curva entre árboles secos y caminos abandonados. Los pocos que han llegado allí por accidente dicen lo mismo. Hay algo en el aire, algo pesado, espeso, como si el silencio tuviera peso. Los habitantes son amables, pero reservados, te reciben con una sonrisa cansada, te ofrecen agua, pero no hacen muchas preguntas. Y si preguntas tú, no siempre te responden, especialmente si mencionas cierta palabra. Una palabra que en otros lugares es común, parte de la cultura, de las historias para asustar niños. Pero aquí es sagrada y temida, La Llorona. Nadie la nombra, ni siquiera los más viejos, ni en voz baja, ni por broma. Un visitante curioso, fotógrafo de leyendas urbanas, llegó al pueblo hace algunos años. Buscaba imágenes únicas, quería capturar el misterio de los rincones menos explorados del país. Llevaba su cámara, su cuaderno de apuntes y una actitud confiada. Cuando escuchó a unos niños cantar una melodía extraña cerca del río, les preguntó si era sobre La Llorona. El cambio en los rostros fue inmediato. Los niños dejaron de cantar. Uno de ellos salió corriendo. Otro, más pequeño, comenzó a llorar en silencio. Y una señora mayor que pasaba cerca se le acercó con firmeza y le dijo en voz baja: «Aquí no se dice ese nombre. Si lo respeta, podrá irse. Si no, tal vez no regrese». Desde entonces, el visitante desapareció de las redes. Su blog, que solía actualizar cada semana, nunca volvió a tener contenido nuevo. Algunos creen que se fue, otros que entendió la advertencia. Pero hay quienes dicen haber visto una foto impresa colgada dentro del pequeño café del pueblo. Una imagen borrosa de un río con una silueta al fondo y ojos que brillan como el agua bajo la luna. Este es solo el comienzo, porque antes de que el nombre se prohibiera, algo ocurrió. Algo tan perturbador que obligó a todo un pueblo a callar. No por superstición, sino por sobrevivencia, porque aquí el silencio es protección, y cada vez que alguien lo rompe, el eco del llanto vuelve a escucharse entre las paredes de las casas, justo antes del amanecer. Muchos años antes de que el nombre La Llorona se convirtiera en tabú en el pueblo, se hablaba de ella casi como parte del paisaje. Era común escuchar a los ancianos contar sus historias al anochecer, alrededor de fogatas, mientras los niños escuchaban con los ojos bien abiertos. Las versiones eran distintas, pero todas coincidían en algo. Ella siempre lloraba, y su llanto no era cualquier llanto. Era un sonido que se te metía en los huesos, lento, arrastrado, como si viniera de otro mundo, o de muy dentro del tuyo. Una de las historias más repetidas era la de Don Aurelio, un campesino que vivía solo cerca del arroyo. Una noche escuchó lamentos afuera de su choza. Pensó que era un animal herido, pero cuando salió no encontró nada, solo neblina. Y entonces la vio.
Una figura blanca con el cabello largo cubriéndole el rostro. No tenía pies, flotaba. Don Aurelio quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. La mujer se giró lentamente hacia él, y aunque sus ojos estaban ocultos, él sintió que lo miraban directamente al alma. Esa noche, don Aurelio no durmió. Al día siguiente fue al pueblo y vendió sus tierras. Dijo que no volvería a acercarse al arroyo. Murió meses después, sin haber contado a nadie lo que realmente vio. Después de eso, otras personas empezaron a escuchar los llantos. Algunos decían que era en la madrugada, otros justo antes de llover. Pero lo más extraño era que siempre venían del mismo lugar, el viejo pozo al lado del cementerio, un lugar al que nadie se acercaba, especialmente de noche. Las madres empezaron a advertir a sus hijos. Las escuelas enseñaban canciones para protegerse del espíritu, y los sacerdotes bendecían el pueblo cada semana, por si acaso. Fue entonces cuando comenzó a surgir un cambio en el comportamiento del pueblo. Las personas dejaron de hablar del tema, primero por miedo, luego por costumbre. Las historias dejaron de contarse. Los niños crecieron sin saber quién era la Llorona, y a los forasteros se les pedía educadamente que evitaran tocar el asunto. Pero el silencio no borró la presencia, solo la hizo más fuerte, porque mientras menos se hablaba de ella, más se sentía. En los espejos empañados, en las ventanas abiertas por la noche, en los sueños de quienes dormían inquietos. Y una noche, algo rompió ese silencio. Un joven recién llegado, que no conocía las reglas no escritas, decidió grabar un video frente al pozo para su canal en internet. Quería invocar a la Llorona como parte de un reto viral. Lo que captó su cámara fue breve, pero suficiente. Un rostro blanco, un grito que dañó el micrófono y una sombra que se acercaba demasiado rápido. El video desapareció horas después de ser publicado, y el joven fue encontrado al día siguiente en estado de shock, murmurando el mismo lamento una y otra vez: «Ai, mis hijos! Ai, mis hijos!». Desde então, o povoado reforçou o silêncio. Agora não é apenas tradição, é sobrevivência. Después del incidente con el joven forastero, la atmósfera del pueblo cambió de forma perceptible. Las calles, ya de por sí tranquilas, se volvieron aún más silenciosas al caer la noche. Las persianas cerradas no eran solo para protegerse del viento, sino del otro lado, y el pozo, ahora sellado con cadenas y símbolos religiosos, se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se acercaba, ni siquiera los niños más rebeldes. No era miedo, era respeto o una forma de autopreservación. En las misas dominicales, el padre Mateo, quien llevaba más de 30 años sirviendo al pueblo, comenzó a incluir oraciones especiales. No las nombraba directamente, pero todos sabían que eran para ella. «Protege nuestros hogares de las penas del pasado», decía. «Oh, que el lamento de los perdidos no encuentre eco en nuestras paredes». Algunos ancianos asentían con los ojos cerrados. Otros simplemente miraban al suelo. La generación más joven, sin embargo, empezaba a hacer preguntas. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué nadie podía hablar de ella? Fue entonces cuando Marta, la mujer más anciana del pueblo, decidió romper el silencio. En una reunión informal con algunos adolescentes curiosos, contó lo que recordaba de su abuela. Dijo que la Llorona no siempre fue un espectro, que fue mujer, madre y víctima, que la historia era mucho más trágica que monstruosa. Su esposo la traicionó, sus hijos le fueron arrebatados, y en un arrebato de desesperación cometió un acto impensable, los arrojó al río, pero al darse cuenta de lo que había hecho, enloqueció. Vagó días y noches buscándolos, hasta morir ahogada en su propia culpa. Según Marta, su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro.
No busca venganza, sino justicia. No llora por maldad, sino por luto eterno. Pero si alguien riñe con su memoria, si la trata como un juego, ella responde, y no con palabras. Las palabras de Marta se esparcieron rápidamente entre los jóvenes. Algunos lloraron, otros se asustaron, pero todos entendieron por fin por qué el pueblo había elegido callar. No era cobardía, era compasión, y una manera de evitar que viejas heridas siguieran sangrando. Sin embargo, como ocurre en toda comunidad pequeña, el rumor viaja rápido y no siempre con buena intención. Alguien, sin querer, o quizá con cierta malicia, grabó parte del relato de Marta y lo subió a internet. El video se volvió viral en cuestión de horas. Comentarios, burlas, teorías conspirativas. Influencers de fuera comenzaron a planear visitas al pueblo maldito de La Llorona. Lo que había sido sepultado por generaciones de silencio estava prestes a ser desenterrado por gente que não fazia ideia do que estava provocando. E em meio desse novo alboroto digital, el llanto volvió a escucharse. El primer influencer que llegó se llamaba Damián. Tenía millones de seguidores y un estilo irreverente. Su canal se especializaba en cazar leyendas, como él decía. Chegou ao povoado com drones, câmeras e um grupo de amigos que riam alto demais. Para ele, era apenas mais um conteúdo para alimentar sua audiência. Não buscava respostas, buscava visualizações. E como muitos forasteiros, achava que as lendas morriam sob luz artificial. A chegada de Damián incomodou profundamente os moradores. As pessoas fecharam portas, desviaram olhares e até a igreja trancou suas grades de ferro. O padre Mateu tentou alertá-lo com uma paciência que só os que já viram demais conseguem manter. Há coisas que nos se grabam, hijo. Há dolores que nos são espetáculo. Mas Damián apenas sorriu, acenou com a câmera e respondeu: Perfecto, padre. Eso es justo lo que quiero. Mistério. Naquela noite, ele e sua equipe se instalaram na praça central. Montaram luzes, barracas e um projetor com cenas antigas da lenda da Llorona. Zombaram das preces, imitaram o choro e até recriaram, de forma teatral, o momento em que, supostamente, ela lança seus filhos no rio. Todo esse teatro, gente, solo emoções e efeitos, disse ao vivo, olhando diretamente para sua audiência. E milhares de pessoas assistiam. Às 3 da manhã, horário em que, segundo Marta, la niebla ya no protege, solo oculta, Damián decidiu fazer seu ato final. Entrou no cemitério antigo, onde dizem que o corpo da verdadeira mulher está enterrado em uma lápide sem nome. Ele levou um espelho antigo, refletiu o luar sobre a lápide e começou a entoar versos que encontrou na internet, atribuídos a bruxas antigas. Ria enquanto lia, sem perceber que o ar ao redor começava a ficar mais denso. Os equipamentos falharam, a transmissão caiu e por segundos tudo ficou em silêncio. O grito, quando veio, não saiu de nenhuma boca humana. Não era um som de desespero, era de condenação, algo entre o uivo de uma loba e o lamento de uma mãe. Os amigos correram. Um deles desmaiou. Outro jurou ter visto uma mulher de véu preto entre os túmulos. Damián não foi encontrado. No dia seguinte, o canal dele foi inundado por mensagens. O vídeo da transmissão reapareceu misteriosamente com glitches. Imagens embaralhadas, sons distorcidos e uma sombra estática refletida no espelho. Seus seguidores pensaram que era uma estratégia de marketing, mas quem conhecia o vilarejo sabia. Aquilo não era efeito especial. A polícia chegou dias depois. Encontraram o equipamento queimado, pegadas confusas e marcas profundas na lápide. Como se unhas tivessem sido cravadas nela. O nome de La Llorona, mais uma vez, voltou a ser sussurrado. Não por medo dela, mas por medo do que ela faz com quem se esquece do que ela representa. Después del incidente con Damián, el pueblo entró en un silencio más denso que de costumbre.
Las campanas de la iglesia dejaron de sonar por varios días. Los niños ya no corrían por la plaza y las abuelas comenzaron a rezar rosarios no solo en la mañana, sino también antes del atardecer. Había algo diferente en el aire, como si la tierra misma estuviera guardando un secreto maldito. Pero lo más extraño no fue el silencio, sino la aparición de una niña. Tenía no más de 8 años. El cabello largo, los pies descalzos y una túnica blanca que parecía cosida a mano. Nadie en el pueblo la conocía. No era hija de nadie, ni pariente ni forastera. Simplemente apareció un amanecer, sentada en las escaleras de la iglesia mirando al río. Cuando Marta le preguntó su nombre, la niña solo murmuró: «Ella me lo llevó. Yo solo quiero verlo una vez más». No lloraba. No hablaba más que eso. No comía. No se movía de su lugar. Estaba ahí, todos los días, a la misma hora, mirando el agua fluir. Algunos decían que era una víctima de la Llorona, otros que era un mensaje. El padre Mateo, perturbado, decidió cuidar de ella. La llevó a la sacristía, le ofreció comida caliente, un techo, pero en la noche ella desapareció. Y al amanecer siguiente estaba otra vez en las escaleras mirando al río, sin una sola mancha de tierra, sin frío, sin miedo. Un anciano llamado Jacinto, uno de los pocos que aún recuerda los rituales antiguos, dijo que eso no era una niña. «Es un eco», dijo, «un reflejo de una tragedia que no ha cerrado. La Llorona no solo llora a sus hijos, a veces los repite». El rumor se esparció rápido. Turistas que escucharon la historia comenzaron a llegar. Querían ver a la niña fantasma. Algunos tomaban fotos, otros hacían videos en vivo. La policía, impotente, pidió que la dejaran en paz, pero era inútil. La imagen de la niña se volvió viral. Hashtags, filtros de TikTok, teorías en foros de Reddit. El pueblo ya no era solo un pueblo, era un fenómeno. Y así como apareció, un día, la niña habló algo diferente. Mientras una pareja la filmaba, preguntándole cómo se llamaba, ella los miró fijamente a los ojos y dijo: «Ella ya viene por ti también, tú la hiciste llorar». La cámara cayó, el video cortó, y 2 días después, la pareja fue encontrada desmayada en un motel abandonado, lejos del pueblo, repitiendo en bucle a mesma frase da menina: «Tú la hiciste llorar». Las visitas cesaram. O melhor amigo de Damián apareceu na cidade dias depois, com olhos fundos e mãos trêmulas, dizendo que ouviu uma voz no espelho da van, chamando por ele. O espelho se quebrou sozinho naquela noite. Ele nunca mais falou, literalmente. E o mais perturbador, a menina, agora, não está mais na escada da igreja. No seu lugar, todas as manhãs, aparece um pequeno lenço branco, encharcado de lágrimas. Las lágrimas en el pañuelo eran lo que más inquietaba a los ancianos del pueblo. No era simplemente agua, era espesa, salada, con un leve olor a flores marchitas. Don Tomás, que había sido enterrador por más de 40 años, dijo que aquel olor solo se sentía cuando una madre lloraba sobre el ataúd de su hijo. Era el olor del luto verdadero, el que no pasa, el que queda impregnado en la piel. Fue entonces cuando los más bellos se reunieron en segredo en la antiga casa de adobe de la doña Eloísa, a mulher mais velha da vila. Entre velas, rosarios e uma estátua da Virgen de los Dolores, decidiram falar en voz alta o que todos temían. La Llorona estaba entre ellos, no como una leyenda, sino como una presencia viva, activa, que se alimentaba del dolor que el pueblo ya no sabía cómo enterrar. Eloísa contou que, segundo seu avô, existiam ciclos. A cada 27 anos, La Llorona deixava de apenas chorar e começava a chamar. O chamado começava com sussurros no vento, depois com reflexos em espelhos que piscavam. Em seguida, os pássaros paravam de cantar. E por fim,
As crianças sonhavam com rios escuros e mãos que tentavam puxá-las. Era exatamente o que estava acontecendo. Carmen, de apenas 6 anos, acordou no meio da noite chorando e tremendo. Disse que uma mulher com o rosto coberto por um véu branco tentava levá-la para ver seus irmãos. Dias depois, outro menino, Luizito, correu gritando pela praça dizendo que a mulher da água estava chamando seu nome. A tensão no povoado crescia. As mães começaram a colocar crucifixos nas portas e deixar oferendas de flores brancas nas janelas. Os pais começaram a dormir com facões debaixo da cama, e mesmo assim, os sussurros não paravam. Pelo contrário, se intensificavam. Agora, algumas pessoas ouviam soluços ao lavar a louça. Outras viam véus brancos flutuando nos corredores vazios, e sempre perto de um espelho. O padre Mateu, desesperado, sugeriu quebrar todos os espelhos da vila. Disse que eram portais. Disse que a mulher chorava por eles e que quanto mais a olhassem, mais forte ela ficava. Metade da vila obedeceu. A outra metade teve medo de mexer com coisa de alma. Foi nesse ambiente quebrado, onde ninguém sabia mais o que era real e o que era lenda, que algo ainda mais estranho aconteceu. Um espelho quebrado na escola começou a sangrar. Não era tinta, não era ferrugem. Era sangue fresco, vermelho, escorrendo como se estivesse vivo. O professor de ciências, que nunca acreditou em nada disso, tocou o espelho para investigar. 3 dias depois, foi encontrado em sua casa repetindo: "No digan su nombre, no la despierten." Heloísa então avisou: se o espelho sangrou, é porque La Llorona já não está apenas olhando, ela está atravessando. Después del incidente del espejo sangrante, el pueblo entró en una especie de parálisis silenciosa. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían, la frontera entre lo real y lo maldito se había rompido. Ya no eran susurros, ya no eran señales. La Llorona estaba aquí. Y estaba buscando algo. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar a las 6, no porque el sacristán se olvidara, sino porque las sogas aparecían misteriosamente cortadas cada mañana. Los perros comenzaron a aullar hacia la nada, especialmente frente a la antigua fuente del pueblo. Y una neblina espesa, que nunca antes se había visto en esa región, empezó a cubrir la plaza central justo antes del anochecer. En una reunión urgente en la escuela, las madres propusieron abandonar el pueblo hasta que ella se calmara. Pero los ancianos negaron con la cabeza. Una vez que ella marca un lugar, ya no lo suelta, dijo don Tomás. Irse no te salva, solo te sigue. Mientras tanto, la pequeña Carmen volvió a tener un sueño, esta vez más nítido. Contó que la Llorona le mostraba una habitación llena de espejos rotos y que en cada espejo se reflejaba una madre llorando por su hijo. Todas diferentes, todas iguales, todas con los ojos vacíos. Carmen decía que, al final del sueño, una de esas mujeres se le acercaba, tomaba su mano y le susurraba: «Tú me escuchas, ¿verdad?». Esto provocó pánico entre los vecinos. Algunos comenzaron a hablar de un sacrificio, otros de exorcismos, pero Eloísa, firme como siempre, dijo que la única forma de detenerla era nombrarla. No con miedo, no con burla, con respeto, explicó. Decir su nombre con temor le da fuerza, decirlo con burla la enfurece, pero decirlo con compasión puede confundirla, puede recordarle quién fue. Así que se organizó una vigilia. Frente a la fuente, justo a la medianoche, velas encendidas, niños dormidos, madres temblando y los hombres con los ojos húmedos. Uno por uno, comenzaron a pronunciar su nombre en voz alta: María. Pero antes de que el último pudiera decir La Llorona, el silencio fue cortado por un grito. No un grito humano, era algo más.
Un lamento que vino de todos los espejos del pueblo al mismo tiempo, desde los baños, desde las casas, desde los bolsos, desde los celulares, como si todos los reflejos se hubieran sincronizado para soltar una sola lágrima sónica, una herida en el aire. Las velas se apagaron, el suelo tembló, y la fuente del pueblo empezó a llenarse de agua por primera vez en décadas. Agua oscura, densa, y justo en el centro flotando una figura cubierta con un velo blanco, inmóvil, como esperando. El pueblo contuvo la respiración, y Eloísa, con la voz más temblorosa que jamás se le había escuchado, murmuró: «Ella no vino a llevarse a nadie esta vez, vino a recordar quién es». Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿por cuánto tiempo? Porque cuando se va, siempre deja un espejo abierto. El amanecer siguiente fue el más extraño que el pueblo había visto. El sol no salía del todo, como si también él tuviera miedo de mirar directamente lo que había ocurrido. La fuente aún estaba llena de aquella agua espesa, y la figura con el velo blanco había desaparecido. Pero en su lugar, justo en el borde de piedra, alguien había dejado un objeto, un pequeño espejo redondo, antiguo, con el marco agrietado. Nadie se atrevía a tocarlo, y sin embargo, todos lo miraban, porque dentro de ese espejo no se reflejaba el pueblo, se reflejaba otro lugar, un lugar oscuro, con árboles secos y un río sin fondo. Esa mañana, Carmen volvió a hablar en sueños. Esta vez dijo: ella no lloraba por sus hijos, ella lloraba por sí misma, porque ya no sabe si es madre o monstruo. El párroco del pueblo, que hasta entonces había evitado involucrarse, finalmente rompió su silencio. Con el rostro pálido, admitió que hace muchos anos ele mesmo havia lido registros antigos sobre o caso de Maria, a mulher que, segundo a lenda, se transformou em La Llorona. Ele contou que, em algumas versões esquecidas da história, dizia-se que ela fora enganada, culpada injustamente, e que sua dor não era por perder os filhos, mas por nunca terem acreditado nela. Eloísa então disse algo que ninguém esperava. Talvez a única maneira de fazer ela ir embora seja fazer justiça, mesmo que agora seja tarde demais. Naquela tarde, o espelho foi levado para o altar da igreja, cercado por velas, flores e cartas escritas por moradores. Cartas pedindo perdão, não por medo, mas por arrependimento. E em cada papel, um nome de criança que havia morrido injustamente nos últimos 100 anos no vilarejo. Foi o primeiro ato de luto coletivo que aquela comunidade fez em décadas. Enquanto isso, os celulares pararam de funcionar sem motivo. As telas tremiam, piscavam e em alguns aparelhos aparecia por segundos uma imagem que deixava todos sem fôlego. Uma mulher parada sob a água, com os olhos completamente brancos, olhando diretamente para quem segurava o telefone. Alguns diziam que a imagem era uma ilusão, outros que era um aviso. Ao final do dia, uma chuva fina caiu, mas era uma chuva estranha. As gotas caíam como se flutuassem, lentas, silenciosas, e ao tocar o chão, deixavam marcas como se fossem lágrimas sobre a areia. O espelho na igreja começou a escurecer, lentamente, até que sua superfície ficou completamente opaca. Nenhum reflexo, nenhum sinal, apenas um vazio. E foi então que Eloísa, cansada, murmurou. Ela aceitou, por agora. Mas todos sabiam o que isso significava. Não era um fim, era um acordo, porque La Llorona nunca vai embora de verdade. Ela apenas se cala por um tempo. Los dias seguintes fueron de un silencio incómodo en el pueblo. Parecía que todos caminaban de puntillas, como si cada paso pudiera despertarla otra vez. El espejo fue sellado dentro de una urna de madera en la iglesia, y nadie se atrevía a mencionarla por nombre. Apenas se referían a ella como la señora del llanto. Pero o silêncio não significava paz.
Na primeira sexta-feira após o ritual, a senhora Marta, a mais velha do vilarejo, desapareceu. Sua porta estava aberta, o fogão aceso e seus sapatos ainda na entrada. Mas ela sumiu sem deixar vestígios. A única coisa fora do lugar era um copo d'água no parapeito da janela, ainda cheio, com uma única lágrima dentro, ou algo que parecia uma lágrima. Os moradores começaram a cochichar. Talvez a oferenda não tenha sido suficiente. Talvez o nome de Marta estivesse faltando entre os pedidos de perdão. Ou, pior ainda, talvez Marta tivesse falado o nome proibido. Naquela noite, Heloísa teve um sonho estranho. No sonho, ela via Marta caminhando lentamente por um campo coberto de névoa, segurando uma boneca feita de trapos, molhada e manchada. Atrás dela, uma sombra flutuava, deslizando pelo chão, murmurando um lamento impossível de traduzir. Heloísa acordou em lágrimas, com as mãos frias e o coração disparado. Na manhã seguinte, mais uma surpresa. O espelho escurecido na igreja estava limpo, mas não refletia o altar. Mostrava por alguns segundos a imagem da casa de Marta. Depois, escurecia de novo. O povo se reuniu, mas o padre recusou-se a tocar novamente na urna. Foi feito o que podíamos, disse. Agora temos que aceitar. Mas uma criança, o pequeno Andrés, de apenas 9 anos, desafiou o silêncio. Ele se aproximou da urna e sussurrou algo que ninguém entendeu. Naquela noite, ele desapareceu também. Dessa vez, a vila inteira entrou em desespero. Começaram a arrancar os espelhos das paredes, cobrir os lagos com panos, apagar qualquer imagem que refletisse. Viveram dias como cegos, com medo do próprio reflexo. Até que uma nova mensagem apareceu no chão da praça, desenhada em sal, como se tivesse sido escrita com dedos molhados. Mientras nieguem su nombre, ela tomará el de ustedes. Isso partiu o vilarejo ao meio. Alguns queriam fugir, abandonar tudo. Outros acreditavam que o segredo devia ser revelado, que esconder seu nome era o verdadeiro motivo da maldição, que ela só se tornara um fantasma, porque negaram sua verdade. E então, num último ato de coragem, Heloísa se levantou diante da praça e pronunciou em voz alta, pela primeira vez em décadas, o nome completo da mulher esquecida. Maria Inés del Rio. O vento parou, as nuvens se abriram e o espelho rachou em 1000 pedaços. Mas antes de quebrar por completo, alguém jura ter visto uma lágrima escorrer por dentro do vidro. Como se, por um breve instante, La Llorona tivesse sido ouvida e perdoado, ou apenas se emocionado com o medo que ainda plantava. Después del grito de Eloísa y el crujido del espejo, el pueblo entero contuvo el aliento. La plaza, por un momento, se llenó de un silencio tan denso que se podía cortar con una navaja. Algunos creyeron que todo había terminado, otros que apenas comenzaba. Durante esa noche, nadie durmió. A medianoche, una procesión de velas apareció en la calle principal. No se sabía quién las había encendido, pero estaban allí, una tras otra, desde la casa de Marta hasta la iglesia. Cada vela chisporroteaba sin viento, como si ardiera con una llama interior. Los más ancianos contaron que era una señal, el camino de regreso. Cuando un alma era tomada por La Llorona, a veces había una oportunidad, una sola noche, para traerla de vuelta. Pero el precio nunca era claro. Eloísa, guiada por una mezcla de culpa, coraje y un susurro que le decía «camina», siguió las velas sola. Vestía de negro, llevaba un rosario en la mano y en su otra mano una fotografía antigua, la única que quedaba de María Inés del Río antes de que la llamaran por otro nombre. Al entrar en la iglesia, Eloísa vio que los trozos del espejo roto brillaban como si aún contuvieran luz. Reflejaban cosas diferentes. A Marta con los ojos fechados, a Andrés corriendo entre sombras, a o padre ajoelhado en silencio.
Eloísa respiró hondo y se arrodilló frente al altar improvisado. «Devuélvemelos», dijo, «y te devolveremos tu nombre». El aire se volvió helado. De los pedazos de espejo se levantó un vapor blanco que comenzó a girar en espiral, tomando forma. Primero era un rostro borroso. Luego, una figura femenina de largo cabello, ojos sin pupilas y manos que no tocaban el suelo. Era ella, pero no como en las historias. No gritaba, no lloraba, solo miraba. Eloísa, con la voz quebrada, dijo en voz alta: «Perdónanos, te ocultamos, te traicionamos. María Inés, no fuiste tú quien se perdió, fuimos nosotros». Y en ese momento, el rostro de la Llorona pareció suavizarse, una lágrima descendió por su mejilla sin carne, y una brisa cálida sopló por la iglesia. Las velas comenzaron a apagarse, una por una. Eloísa cerró los ojos, y al abrirlos, los fragmentos del espejo estaban vacíos. Pero al salir de la iglesia, allí estaban, Marta, sentada en el banco, como si nunca hubiera salido de casa, y Andrés, dormido en los escalones, como si solo hubiera tenido un mal sueño. Nadie entendía cómo habían regresado, nadie quería saber, solo Eloísa sabía que no era un milagro, era un pacto, y que en algún lugar entre los muros de esa iglesia aún quedaba un susurro, esperando ser escuchado otra vez. En los días siguientes, al retorno de Marta y Andrés, el pueblo entero parecía caminar sobre cristales rotos. Nadie se atrevía a hablar muito, como si las palabras pudieran romper el delicado equilibrio entre lo que fue devuelto y lo que fue tomado. Marta no recordaba nada. Andrés tampoco. Ambos actuaban como si el tiempo simplemente hubiera pasado. Sus rostros estaban serenos, sus miradas ausentes. A veces parecían escuchar cosas que los demás no oían, y a veces sonreían sin razón. Pero algo había cambiado en el aire. Eloísa, ahora evitada por algunos y venerada por otros, era vista como la única que había enfrentado a la Llorona. Algunos le llevaban ofrendas, como si fuera una santa pagana. Otros, en cambio, murmuraban que había hecho un trato oscuro. Nadie se atrevía a preguntar. Una noche, mientras caminaba sola por el camino detrás del cementerio, Eloísa sintió que la tierra temblaba suavemente bajo sus pies. No era un terremoto, era otra cosa, como si algo se moviera debajo, una vibración antigua. Al llegar a su casa, encontró una flor sobre su cama. Era una caléndula, viva, recién cortada, pero nadie en el pueblo tenía flores desde hacía semanas. El símbolo no fue ignorado. Las caléndulas, según las creencias antiguas, eran las flores que guiaban a los muertos durante el Día de Muertos. Una señal, una advertencia, un recordatorio de que la puerta entre los mundos estaba más abierta de lo que debía. Esa misma noche, en un rincón olvidado del pueblo, una niña comenzó a cantar un verso que nadie le había enseñado. Llora la madre, en el río espera, no digas su nombre o su sombra te lleva. El canto se repetía en bucle. Las madres cubrían los oídos de sus hijos. Los hombres miraban al cielo, como si esperaran una tormenta. Y Eloísa supo que el ciclo no había terminado. Una historia como la de la Llorona no tiene fin, solo capítulos. Y este nuevo capítulo estaba por comenzar. En las paredes de la iglesia apareció una mancha. Crecía cada día, negra, húmeda, como un lamento atrapado en piedra. Eloísa fue la primera en notarla y también la primera en entender. El precio no era solo la memoria de Marta y Andrés, era el pueblo entero, las promesas rotas, los nombres olvidados, y mientras más trataban de enterrar el pasado, más fuerte regresaba. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros y las velas comenzaban a encenderse sin que nadie las tocara, el nombre prohibido volvió a ser escuchado, susurrado, temido. La Llorona no había venido solo por dos.
Ella había regresado por todos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de negación colectiva y miedo visceral. En la plaza principal, donde antes se celebraban festivales y mercados, reinaba un silencio sepulcral. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar. El padre Tomás, que antes hablaba fuerte contra las supersticiones, desapareció una mañana sin dejar rastro. En su lugar, en el altar, alguien colocó una muñeca de trapo, empapada. El pueblo entero sabía lo que eso significaba. Una noche, la familia Romero fue despertada por un sonido extraño. El agua corriendo, aunque no había lluvia ni fugas. Cuando abrieron la puerta principal, encontraron su sala inundada hasta los tobillos, con hojas de maíz flotando. Un símbolo que nadie entendía del todo, pero que despertaba un miedo instintivo. Esa misma noche, su hija menor Isabel comenzó a hablar dormida, en náhuatl. Y no era algo que hubiera aprendido. Los ancianos del pueblo decían que esos eran los signos, que cuando la Llorona se hacía presente, el agua no venía sola, venía con memorias, con castigos, con voces de madres que lloraban a los hijos perdidos de otras generaciones, que cada lágrima que derramaba era una maldición más, un rastro dejado en la tierra para quien osara olvidar su nombre. Heloísa intentou ir embora do povoado, mas quando chegou à saída da estrada principal, o caminho simplesmente sumiu. Não era neblina, não era confusão. A estrada de terra batida simplesmente se desfazia em poeira e silêncio, como se o vilarejo tivesse sido cortado do resto do mundo. Foi ali que ela entendeu a verdade que ninguém queria dizer em voz alta. O povoado havia sido escolhido e ninguém sairia até que tudo fosse espiado. Na escola, os professores começaram a notar que os cadernos das crianças tinham rabiscos estranhos, palavras antigas, versos de lamento. Alguns alunos choravam sem motivo. Outros afirmavam ver uma mulher de vestido branco parada atrás da porta do banheiro. Mas quando um adulto entrava, não havia nada. Mas a água estava sempre lá. Pés molhados, torneiras que não fechavam, espelhos embaçados com frases escritas com dedos invisíveis. A fronteira entre o real e o que sempre foi negado havia se rompido. Heloísa, agora tida como a última ponte com o que ainda restava de sabedoria ancestral, decidiu convocar um círculo de proteção no centro do povoado, com velas, flores, espelhos cobertos por panos pretos e pratos com sal. Mas quando o círculo foi formado, apenas 2 pessoas apareceram. O restante do povoado assistia de dentro de casa, com os olhos colados nas janelas, apavorados, como se ver Heloísa tentando agir já fosse uma ofensa à entidade que ali rondava. E naquela noite, pela primeira vez desde o retorno de Marta e Andrés, Heloísa ouviu o choro, mas dessa vez não vinha do rio, vinha de dentro da própria casa dela, fraco, abafado, como o choro de um recém-nascido. Só que Heloísa não tinha filhos, e nunca teve. Ela entrou tremendo, cruzando o corredor escuro, e quando abriu a porta do quarto, havia apenas um espelho, e nele a imagem de si mesma, mas chorando. Atrás de seu reflexo, a mulher de véu branco. E então, tudo ficou escuro. Se esta história te hizo sentir algo, miedo, curiosidade, escalofríos, significa que tú también escuchaste ese eco. No estás solo. Suscríbete para seguir explorando los secretos que otros prefieren callar. Y deja tu like si alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás solo.